Los Corresponsales, un programa dedicado a observar la imagen que tiene México fuera de nuestras fronteras. Una conversación con los periodistas extranjeros que todos los días reportan sobre el país en los medios internacionales. El sistema político de España hoy se ve en crisis. El PSOE se encuentra dividido en dos partes. Por un lado, la vieja guardia que busca continuar con el bipartidismo español y por el otro, la militancia buscando la coalición de izquierdas. El pasado 2 de octubre, Pedro Sánchez dimitió como secretario general del PSOE. Tras una votación a mano alzada, fue derrotado. Se va sin haber aceptado una coalición con el partido opositor, con el Partido Popular. La oposición que Sánchez evidenció en contra de la investidura de Rajoy, junto con la recuperación de alternativas como la de Podemos y el rechazo de una alianza con el PP, fueron los principales motivos del golpe del aparato frente a la militancia. ¿Por qué? Después de 2 elecciones generales, España sigue sin poder nombrar gobierno. ¿Qué ocurrirá de aquí a las siguientes elecciones en caso de que las hubiera? ¿Qué papel deben seguir los partidos de izquierda? ¿Cuál será el camino a seguir para el PSOE? ¿Sobrevivirá el PSOE a esta crisis? Para poder entender mejor este lío político tan enredado, está con nosotros Alex Orozco, catalán y periodista independiente. Soy Ricardo Rafael y esto es Los Corresponsales. La compañía alemana Germanwings realizaba el trayecto de Barcelona a Düsseldorf. Y más allá de las largas colas, los consumidores del área metropolitana de Caracas denuncian. Não resistiu aos tiros que levou no peito e na barriga. El líder del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, presentó su renuncia en Madrid en la reunión del Comité Federal de la organización política. La dimisión tuvo lugar luego que Sánchez perdió por 113 votos en contra y 107 a favor en su propuesta para celebrar un congreso extraordinario que revalidara su liderazgo. La salida de Sánchez podría desbloquear la situación política en España, donde el Partido Popular no ha podido investir a Mariano Rajoy como presidente del gobierno desde hace más de 9 meses, en parte por la firme oposición del ex líder del PSOE. La dirigencia interina del partido será asumida por una gestora, integrada por 11 miembros que podría facilitar la investidura de Rajoy y evitar que España celebre sus terceras elecciones generales en un año. De esta manera se esfuma la posibilidad para que Sánchez formara gobierno alternativo con el apoyo de los izquierdistas de Podemos y los nacionalistas catalanes. Alex, me da muchísimo gusto tenerte aquí. Estuviste hace un año hablando del mismo tema. Creo que esta es una de las crisis políticas más largas que ha tenido España, por lo menos desde que yo me acuerdo. Se van encadenando una con otra, ¿no? Es impresionante cómo se aletarga la solución. Pero a ver, déjame poner el punto sobre la I y a partir de eso ayúdame a resolver qué es lo que está ocurriendo. Tenemos un PSOE que quiere a la alemana hacer alianza con el Partido Popular y con eso resolver esta crisis de gobierno. Pero tenemos un elector del PSOE que no es lo que quiere. Pedro Sánchez venía hablando por el elector del PSOE, los aparatos del PSOE finalmente se impusieron y Pedro Sánchez el pasado 2 de octubre renunció. ¿Estoy haciendo una descripción adecuada de los hechos? Sí, la verdad es que esa es la película que hemos ido viendo todos, ¿no? La realidad es que es un tema cada vez más difícil, ¿no? Más difícil de explicar y yo creo que incluso el propio PSOE tendría problemas para explicarnos a dónde van y qué están haciendo. Pero a ver, si hubiera podido formar gobierno Pedro Sánchez con Ciudadanos, con Podemos, pues hoy este asunto estaría resuelto y Pedro Sánchez está a la cabeza. Esa apuesta no le funcionó. Tienen que ir a un relevo en la cabeza del PSOE para cambiar las coordenadas del trato. La jugada además yo creo que es Podemos y Ciudadanos difícilmente van a coincidir en un gobierno. Ese es el problema. Por lo tanto, teniendo en cuenta que Ciudadanos su peso es bastante menor, para poder pactar con Podemos, yo creo que ese ha sido el detonante de la crisis del PSOE en este caso, es que hacía falta un voto nacionalista. Y estamos hablando del caso catalán o del caso vasco, ¿no? Y eso a ciertos sectores del electorado español es muy difícil que puedan transitar. Sí. Pero a ver, déjame seguir la lógica. Se va Pedro Sánchez. Lo que sigue ahora es avanzar una negociación PSOE Partido Popular, los dos partidos grandes, históricos de la transición española, gobernando juntos. Pedro Sánchez ha abierto la puerta para que eso suceda. ¿Ves algún impedimento para que eso
concurra en breve? Yo creo que el impedimento en este caso, el de gobernar juntos, hablamos. Pero, a ver, antes, formar gobierno. Formar Cabe. gobierno pasa porque o el PSOE apoye al PP o porque el PSOE se abstenga. A ver, te pregunto, ¿no es la salida de Pedro Sánchez el anuncio de que el PSOE va a apoyar o se va a abstener para apoyar al PP? En principio sí. Hacia allá van las cosas. Van hacia la abstención con condiciones ahora. En un principio era simplemente una abstención y ahora ya es con condiciones del Partido Popular, que veremos si el PSOE se puede tragar esa cucharada de sopa. ¿Ves integrantes del PSOE en el gabinete de Rajoy? Estoy pensando en la alemana. Así resolvió Angela Merkel su problema. Se ligó con el Partido Socialdemócrata y pudo hacer gobierno. Mira, y ya lleva rato sin crisis, ¿eh? La realidad es que del PSOE ya nos lo podemos creer todo. Yo creo que el PSOE ha entrado en una fase en la que difícilmente lo entendemos y puede pasar cualquier cosa. Podemos irnos a terceras elecciones también. De hecho, yo creo que como rival político, el Partido Popular convocando unas terceras elecciones puede asestarle un golpe demoledor al Partido Socialista, porque ahora mismo tiene un rival que podría captar ese voto de la izquierda, que es Podemos. A ver, te detengo ahí. ¿De qué depende que ocurran unas terceras elecciones generales o que no sucedan? Ahora mismo del Partido Popular, de cómo quiera jugar sus cartas. Si ¿Qué quiere... supones tú? ¿Qué intuyes? ¿Qué hueles que Rajoy pueda jugar? ¿Qué le conviene más a Rajoy? Yo ahora ya pienso en clave del IBEX, digamos, del Wall Street español. Y mucho se ha hablado de que este movimiento interno del PSOE ha sido un poco promovido por, digamos, las fuerzas económicas, que quieren cierta estabilidad. Estabilidad. Entonces, yo creo que la jugada es No hay nuevas elecciones. proteger al bipartidismo de alguna manera y que no tengamos nuevas elecciones. Ahora, te entiendo que si fueran nuevas elecciones destrona al PSOE, pero yo tengo la impresión de que al PP le conviene más negociar con el viejo adversario, con el PSOE, que tener a Podemos crecido. Entonces, no vería, déjame ponerlo así, como estratégico, ir a una nueva elección que fortalezca a un adversario que no es adversario, es enemigo. Sí, pero también es cierto que el Partido Popular ha sido muy hábil conviviendo en la adversidad, con rivales fuertes, porque eso polariza más la situación y eso ha hecho, por ejemplo, que Ciudadanos, que quería ponerse en el centro-derecha, esté desapareciendo. En las últimas elecciones, en Galicia y en País Vasco, ha tenido unos resultados nefastos. Y eso viene de la polarización, es decir, al PP le interesa esa polarización. Te pregunto, ¿Podemos pierde si no hay tercera ronda de elecciones? Yo creo que sí. Entonces, si quieren mantener el viejo bipartidismo, esta es la jugada más inteligente. Sí, si queremos proteger el bipartidismo, no hay elecciones. Ahora, puedes ver un frente, PSOE abstenido, pero frente al fin, PP, en contra de los nacionalismos. Es decir, que esta no sea solamente una jugada para hacer gobierno, sino para decirle al nacionalismo catalán, al nacionalismo vasco, a cualquier otra expresión moderna, los que venían de los jóvenes, ¿hasta aquí llegaron? ¿Hay aparato político que manda sobre ustedes? Bueno, yo creo que siempre que analizamos la política española hay que tener en cuenta esa clave de nacionalismo, ¿no? Sí. De cómo juegan esos pesos en las distintas situaciones. En su momento el PP supo jugar con Convergencia y Unió en Cataluña para alcanzar un pacto de gobierno con José María Aznar y luego ha sabido muy bien jugarles a la contra, ¿no? Entonces, yo creo que siempre debemos tener, digamos, eso en la conciencia. Claro. ¿Qué está pasando? ¿Qué jugada posible hay con o contra el nacionalismo? Ahora viene la crítica a Podemos. Si en la primera ronda de elecciones generales se hubieran puesto más cooperativos, hoy estarían gobernando con el PSOE. Se equivocó Podemos. Estaba inmaduro Podemos para tomar el poder. Hoy será un partido poderosísimo. Si no hay terceras elecciones, se equivocó. Si hay terceras elecciones, acertó, probablemente. Buena respuesta. Y cuéntame un poco cómo anda el ambiente, en efecto, económico en España. Ya se acostumbraron. A ver, los italianos han logrado divorciar la política de la economía. Su política es tan inestable que han logrado que, en efecto, naveguen por ríos distintos. ¿En España está sucediendo algo parecido? O, en efecto, citabas el IBEX, ¿hay una influencia de lo político sobre lo económico y viceversa? Yo creo que analizando la política podemos verla de los dos lados que, digamos, la gente de a pie podemos verla, ¿no? Del lado de las empresas y del lado de los empleados. Del lado de las empresas, los datos dicen que la cosa ha mejorado. Cuando uno ve las medias de los sueldos y la situación laboral, el tipo de contrato que tiene la gente, la situación no ha mejorado. Por lo tanto, yo creo que... los números gruesos va bien, la motricidad fina de la economía no. Sí. Es que todavía la gente está pagando la crisis y las empresas ya han empezado a salir de ella, ¿no? Y al final... Eso pasa siempre, ¿no?
Es el ciclo. Y En luego, teoría, cuando entra en debería- crisis, primero paga la gente, después las empresas, También. más o menos. Entonces, en teoría, en el momento en el que eso empiece a transmitirse a los empleados, veremos esas mejoras. Yo creo que la gente en España se ha cansado de estar enfadada. Ah, mira. Es decir, Uno se puede cansar de estar enfadado. Sí, definitivamente uno se cansa, yo creo, de estar enfadado porque tiene que seguir su día a día, ¿no? En 2013 teníamos un ambiente de protestas elevadísimo, con problemas en las calles a diario, de protestas, rodear el Parlamento, etcétera, etcétera. Y ahora ya no, porque la gente al final entiende que si ve que no tiene esos resultados, tiene que seguir con su día a día, tiene que ganarse la vida y tiene que tener pan en la mesa, ¿no? Oye, Alex, ¿y hay manera en que los españoles nos enseñan a los mexicanos a cansarnos de estar enfadados? Yo creo que al final eso es algo que todos los países latinos compartimos un poco, ¿no? Ese rush del momento de me enojo mucho y luego pues ya tenemos un buen carácter en el fondo. El papel del rey. Este fue su primer... se estrenó como rey frente a esta crisis política y no ha servido de mucho para resolverla. Otros dirían, es gracias a él que esto no se ha descompuesto. ¿Tú eres monárquico o no? Yo no soy monárquico, Pero- no me escondo. ¿Te gustaría verlo partir? A mí me gustaría que se consultase. Me gustaría saber realmente qué opina el pueblo español de si quiere o no quiere tener rey. Yo creo que eso nos ayudaría mucho al cabo de tantos años de que se votó la Constitución. Saber qué opina la gente hoy en día, yo creo que sería un ejercicio muy interesante. Pero objetivamente, la presencia del rey permitió este puente largo entre la última vez que tú y yo nos vimos y ahora. Yo creo que al final es un elemento que podríamos ver como estabilizador en cierto punto, pero su peso político es prácticamente nulo. Entonces, yo creo que al rey... No funcionó para hacer gobierno, no logró juntar a las fuerzas. No es su labor tampoco esa, es decir, no... Su padre lo tuvo que hacer, ¿eh? Su padre intervino. ¿O me equivoco? No, ciertamente... Ese fue el golpe que legitimó a su padre. Supo jugar muy bien, además yo creo que una de las cosas que Juan Carlos tenía muy en la mente era lo de mantener unida España, ¿no? Sí, Era como sí. Él era, una línea, una directriz muy clara. Felipe ¿no? pareciera que no está jugando Bueno, bien sus cartas para De lograrlo. momento sigue junta, ¿no? El tema yo creo que catalán va En a la ser... fuga hacia adelante siguen juntos, sí. El tema catalán yo creo que sí va a ponerlo a juicio a él, ¿no? Sí. Ahí, viendo cómo evoluciona eso, que ya han empezado movimientos un poquito más fuertes, con el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, pidiendo o advirtiendo de que se va a realizar en el transcurso de un año El referéndum. el referéndum. Independientemente de lo que diga el gobierno español. ¿Qué gobierno español? Si no tenemos. Te invito, mucho antes de un año, a que hablemos solo de Cataluña, que es un gran tema. Alex, muchísimas gracias. Un placer. Nos vemos Muchas muy gracias. pronto. Gracias a usted por permitirnos conversar en este espejo que es el mundo y que le permite verse a México en ese gran reflejo complejo que nos construye todos los días. Próxima semana, Canal 3, el mismo horario.